Buenas para todos y todas. Soy Ernest Beltrán Ruiz, estudiante de especialización de Derechos Humanos de la Universidad Inca de Colombia. La asignatura Los Derechos Humanos de Paz y Justicia Transicional. Le doy un gran saludo al docente Harold Steven García y una bienvenida a la audiencia. Con este video presentaremos de forma breve las características esenciales del conflicto armado en Colombia y del acuerdo de paz con las FARC-EP. Explicaremos su origen, los actores involucrados, los impactos, digamos que cómo este acuerdo buscó cerrar más de 52 años de guerra en Colombia. Digamos que este conflicto armado en Colombia comenzó desde la década de 1960 debido a la desigualdad en la distribución de las tierras, la exclusión política, la falta de presencia estatal en las zonas rurales. La FARC-EP nacieron en el año 1964 aproximadamente como una guerrilla campesina de ideología marxista, buscando reformas agrarias y una mayor participación política. Digamos que esto es una ideología anteriormente muy, digamos, revolucionaria, que pues era muy buena. Con el tiempo el conflicto se agravó por el narcotráfico, que financiaba actores armados y, digamos, por negociaciones fallidas, como la de la Uribe en el Meta y la del Caguán en el Caquetá, que generaron desconfianza en el proceso. Para el año 2010 el conflicto llevaba más de 50 años generando millones de víctimas. La vía militar no había resuelto la guerra, por lo que el gobierno de Juan Manuel Santos decidió buscar una salida negociada. Muchas gracias por su atención y los dejo con mi compañero James Camacho. Hola, bienvenidos nuevamente en este espacio donde vamos a hablar clara y directamente de quienes participaron en este conflicto armado colombiano. Un tema importante y fundamental para entender la historia reciente de nuestro país. Y para iniciar, diremos que en este conflicto participaron tres grandes actores. Por un lado estaba el Estado y la fuerza pública, como el ejército, la policía y todas las instituciones encargadas de la seguridad nacional, donde su papel fue el enfrentar estos grupos armados ilegales y tratar de mantener un orden y una paz en medio de una violencia que duró y atravesó por décadas. En segundo lugar entran las guerrillas, principalmente la de las FARC y el ELN. Estos grupos surgieron con discursos políticos y sociales, pero a medida que pasaba el tiempo se fueron involucrando más en prácticas como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, lo que intensificó aún muchísimo más el conflicto y la confrontación con el Estado. El tercer actor, y no menos importante, fueron los grupos paramilitares como las AUC. Estos surgieron inicialmente como autodefensas, pero pasaron rápidamente a cometer graves violaciones a los derechos humanos y a consolidar su poder mediante violencia y control territorial. Ahora bien, solemos pensar en este conflicto como algo interno, pero sí hubo afectaciones que traspasó fronteras. No fue un conflicto entre dos naciones, eso es cierto, pero la presencia del narcotráfico, el desplazamiento de miles de personas a países vecinos y la intervención o el apoyo militar de Estados Unidos, especialmente a través del llamado Plan Colombia, hizo que sus efectos se sintieran a nivel internacional. Comprender a cada uno de estos actores y la dimensión del conflicto nos lleva a conocer no solamente nuestro pasado, sino a entender los retos actuales de construir paz y memoria. Muchísimas gracias y los dejo con mi compañero Didier Alexis Restrepo. Buen día para todos, mi nombre es Didier Restrepo, estudiante de la especialización de Derecho de la Universidad Inca de Colombia. Vamos a hablar del impacto y las afectaciones y las violaciones de una u otra forma al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, mediante el conflicto armado con las FARC. Pues tenemos el impacto o la magnitud del impacto. Entre ellos tenemos que hubieron más de 9.5 millones de víctimas según el registro único de víctimas. También tenemos el tipo de poblaciones que fueron afectadas mediante este conflicto. Entre ellos pues tenemos la población civil, quienes fueron unos de los más afectados por este conflicto. Entre ellos pues
hubieron violación a menores de edad, violaciones sexuales, también tenemos pues de una u otra forma que los mataban, y pues muchas de estas personas civiles pues caían en minas antipersonales que después eran colocadas por estos mismos grupos armados. También pues tenemos como afectados, tenemos la fuerza pública, nuestros soldados, asimismo nuestros policías, quienes servían a la patria de una u otra forma, y pues hubieron miles de muertos, así como miles de heridos, y también pues muchos secuestrados que fueron y sufrieron este conflicto en carne propia. Tenemos también pues las guerrillas, grupos paramilitares que también tuvieron muchas bajas, muchos muertos, personas que perdieron la vida en este conflicto, y entre otras pues que fueron desplazados y decidieron acogerse a las garantías que les daba el Estado. Como violación a los derechos humanos, pues tenemos que hubieron masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, asimismo como los llamados falsos positivos, violencia sexual a menores de edad, reclutamientos y pues millones de desplazamientos. Como proporción de victimización, tenemos que el desplazamiento forzado es la mayor afectación que se tiene, pues ya que hay más de 8 millones de personas las cuales fueron obligadas a salir de su territorio, personas que fueron obligadas a dejar todo lo que tenían y salir de una u otra forma, y para ser más claros, con una mano adelante y la otra atrás. Proceso de paz y rol internacional. El conflicto armado entre las FARC-EP y el gobierno colombiano duró más de 52 años, desde su creación o origen en el año 1964 durante el periodo conocido como la violencia. Los diálogos de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón iniciaron oficialmente en noviembre del año 2012 y después de más de 4 años de negociaciones culminaron con el acuerdo final anunciado el 24 de agosto en La Habana, Cuba, y firmado oficialmente el 24 de septiembre en Cartagena de Indias en el año 2016. El papel de la comunidad internacional como garante fue realizado por el gobierno de Cuba y Noruega principalmente. El papel del gobierno de Cuba fue importante como facilitador y sede de los diálogos de paz, al ser el país donde las FARC-EP tuvieron presencia y origen ideológico que permitió un entorno de diálogo más cercano entre las partes. También fue garante de la seguridad, brindando el apoyo para los encuentros exploratorios y la garantía para el traslado de los representantes de las FARC-EP. El papel del gobierno noruego se basó como facilitador y parte neutral en la construcción de confianza en el diálogo, aprovechando su reputación de país como mediador en conflictos internacionales. Fue esencial para crear un marco jurídico seguro y propicio, ayudando a la superación de desconfianza entre las partes. El acompañamiento de la ONU fue importante porque garantizó el cumplimiento del acuerdo de paz, ayudó a verificar su implementación, ofreció apoyo técnico para la reincorporación de los excombatientes y brindó legitimidad internacional al proceso. La ONU actuó como un garante imparcial y una fuente de confianza entre las partes, lo que fue fundamental para superar el conflicto y contribuir a una paz estable y duradera. El acompañamiento de la Unión Europea fue crucial porque aportó experiencia, financiación y legitimidad internacional al proceso de paz. Su apoyo se materializó en la inversión de fondos significativos para proyectos de desarrollo rural, reincorporación de excombatientes, desminados y justicia transicional, y también brindó asistencia técnica y políticas para la implementación del acuerdo, incluyendo el énfasis en la participación local y el enfoque en los grupos más vulnerables del país. Un saludo para todos, mi nombre es Adionel Armin Camacho Beltrán del programa Derecho, y vamos a continuar con el enfoque y características en el proceso de paz colombiano. Una de las preguntas más grandes es cómo cerrar esa herida tan grande, cómo se termina una guerra de más de 50 años, de medio siglo. No se trata de solo terminar el conflicto bélico, sino también recuperar la confianza del Estado con las personas, ¿sí? Devolver otra vez una sociedad a un solo núcleo y construir esta paz anhelada por todos. En teoría es un acuerdo histórico,
a un fin del conflicto. Era un plan para construir una paz duradera. Bueno, y sin más, vamos a iniciar con los 6 pilares que son la estructura esencial de la Constitución. Tiene un gran sentido social, porque uno de los enfoques que entrega este proceso de paz es la reforma rural, ¿sí? Para atacar una de las causas del conflicto. También genera en la segunda la participación política a integrantes y excombatientes del conflicto armado, ¿sí? Y después continuamos con el fin del conflicto, con el desarme, y está supervisado por la ONU. Continuamos con su implementación, verificación, ¿sí? Y etapas del proceso. Además, algo muy importante es que el centro son las víctimas del conflicto armado, creando la JEP, la Comisión de la Verdad, garantizando justicia, verdad y reparación para las víctimas, y dando una solución al problema también de las drogas como último punto. Algo muy importante es que aunque la guerra golpeó a Colombia, no golpeó a todos de la misma manera, ¿sí? Aunque la guerra tocó a toda Colombia, golpeó más fuerte en departamentos Caquetá, Meta, Putumayo, Nariño, Antioquia y regiones del Pacífico. Son territorios con profundas cicatrices, ¿sí? Para estas, la paz no implica política, es una necesidad. Aunque el acuerdo de paz no es fácil su implementación, ¿sí? Es una gran necesidad, es transformar a esas personas, a esos territorios que siempre vivieron en guerra y que no ven más allá sino solo la guerra, convertir a una Colombia nueva, ¿sí? Ahora la pregunta del millón es, ¿puede un acuerdo en papel construir una paz duradera? Aunque repito, su implementación es muy difícil, pero sí puede acercarse a lo más duradero posible, al compromiso ciudadano, a que todos hagamos partícipe y rodeemos el acuerdo de paz para que este nos genere una paz en Colombia más estable y social.